Bueno, pues tenemos un mundial de sorpresas con la sorpresiva derrota de Alemania versus Japón hace pocos minutos. Pero de hecho, si soy honesto con ustedes, no me llama tanto la atención como el marcador lo refleja. ¿Por qué? Veníamos de ver una Alemania que en el último mundial a la final se fue en la fase de grupos, teniendo un muy buen equipo, al menos a nivel de nombres. Pero cuando ya empezamos a ver el funcionamiento, incluso los partidos, cómo tenían el fixture en el anterior mundial, que perdieron contra México, contra Suecia, en el último suspiro ganaron gracias al gol de tiro libre de Toni Kroos, y que a la final a este mundial llegaban con un proceso bastante nuevo, ciertos jugadores, quitando el caso de Müller, de Neuer en el arco y uno que otro más, muchos de ellos son tanto jóvenes incluso, por ejemplo, hablemos de Musiala, hablemos de Kai Havertz, que de hecho no pertenece a la anterior camada, la que fue campeona del mundo en 2014, pero sí a la final es de los nombres que a día de hoy tiene a disposición Alemania justamente para tener un bloque ofensivo importante. Si nosotros nos ponemos a ver la alineación de Alemania, tenemos de mitad de cancha hacia arriba un bloque bastante equilibrado, porque tenemos a Gundogan y a Kimmich en el eje. Arriba tenemos prácticamente a los tres del Bayern Múnich, que son Müller, Musiala, justamente y Gnabry. Y por último al delantero del Chelsea, que es Havertz. Pero quitando eso, hacia atrás tenemos ya a un Neuer que sigue siendo Neuer, pero ya no es el mismo arquero que teníamos 2 mundiales atrás y que era justamente el que le peleaba, por ejemplo, a un Casillas o en su momento a un Buffon, que entre los tres era el debate de quién es el mejor portero del mundo. Un año ganaba otro, un año ganaba uno, un año ganaba otro. A día de hoy sigue siendo un muy buen portero, pero que a la final no se basa solo en el portero tener una buena defensa, porque a la final tenemos cuatro defensas, sobre todo los dos centrales, que no necesariamente son los que estamos acostumbrados a ver en un cuadro alemán, porque de hecho tuvimos a Raum por la izquierda, Rudiger en la defensa central, y como el más destacado diría yo, incluso en el lateral derecho estaba Zule, que a la final no es un lateral derecho por sistema como tal. De hecho, muchos años, incluso previo a llegar al Bayern Múnich, no necesariamente jugaba en el lateral derecho. Entonces tenemos una defensa, no voy a decir improvisada, pero a la final era lo mejor que disponían de cara al Mundial y sobre todo a este primer partido. Ahora, eso en el primer tiempo se reflejó de esa manera, con un Alemania que le costaba concretar situaciones de gol. De hecho, el gol fue por penal, que lo concretó Gundogan. Y luego de eso sí tuvieron ocasiones, tuvieron un disparo al palo de Gundogan, un regate en el área justamente de Musiala que no pateó hacia el arco sino por encima del travesaño, y que aunque la jugada fue buena y la ocasión de peligro se creó, pues a la final eran esas ocasiones que no se terminaban de concretar, y aunque en los papeles, en la posesión, Alemania dominaba, no se reflejaba en el marcador y seguía siendo una diferencia bastante corta, solamente de un gol. Si nosotros eso lo comparamos con lo que pasó en el segundo tiempo, pues a la final cambió la ecuación del partido. ¿Por qué? Tuvimos justamente el ingreso de varios jugadores clave. El ingreso de Asano, el ingreso de Tomiyasu, que le dieron mucha dinámica al juego de Japón, sobre todo en la parte de arriba, donde en el primer tiempo pasaron de no hacer prácticamente peligro al cuadro de Flick a tener varias ocasiones, y sobre todo tras esas ocasiones que no concretó Alemania, y sobre todo en el segundo tiempo, después de eso llegaron varios ataques de la selección de Japón, generalmente a través de Asano. Y sobre todo lo menciono a él porque previo al ingreso de Asano, Rudiger, no, por ejemplo, el más destacado dentro de la defensa central de Alemania, no había tenido mayor conflicto, mayor situación de peligro que haya generado Japón. Pero a partir de la entrada de Asano, los dos centrales de Alemania tuvieron bastante tarea, y era algo que hacía muy dinámico el partido, un ida y vuelta incluso en ciertas ocasiones. De hecho,
a partir de los cambios que generó Japón, no se pudo acomodar del todo bien Alemania. Y a pesar de que venía de unas eliminatorias en clasificación al Mundial bastante buenas, con Hansi Flick, desde que asumió habían tenido una dinámica bastante buena. Llegaban al Mundial, quizás no como uno de los candidatos, pero sí como uno de los dos que todos pensábamos que iba a pasar justamente en el grupo, junto a España, puede ser, quizás ahí peleándose el primer lugar entre los dos, más allá de que ninguna de las dos sea una de las máximas candidatas al Mundial, sí al menos a pasar a octavos de final sin mayor contratiempo. Y el momento que Japón se animó, atacó a través de Tomiyasu, obviamente que sustituyó a Kubo, el ingreso de Asano, igual el primer gol en el empate de Doan, todo tiene que ver con lo flojo que tiene el background, por así decirlo, la parte de los centrales y de los laterales incluso, entre Zule y Raum, la selección de Alemania, pues a la final tenemos de media cancha para arriba un cuadro que genera ocasiones, que controla por ciertos tramos del partido, pero que cuando le atacan le generan bastante peligro. Y eso hablando de Japón, que si bien es cierto, no es una selección menor, tampoco es algo que nosotros esperábamos decir va a ganarle Japón a Alemania. Creo que se centra mucho en eso. No lo llamaría un exceso de confianza por parte de Alemania, sino más bien un no concretar las oportunidades porque les falta, por un lado, un delantero que si bien es cierto, Havertz no es lo mismo lo que tenían antes con un Klose o más atrás, por ejemplo con Bierhoff, incluso porque tenían más potencial a nivel general la selección. Y sobre todo atrás, creo que sí, la defensa es el punto más flojo de Alemania y que con un elenco que le ataque más y que sobre todo le genere más peligro, va a ser mucho más difícil que mantengan el arco en cero. Puede que España, en ese partido que va a ser a muerte, sobre todo para Alemania, que debe ganar sí o sí para tener chances de pasar a octavos. Incluso veamos ahora qué pasa entre España y Costa Rica. Va a ser primero un partido a muerte y no nos lo podemos perder. Y segundo, evidenciar si esta dinámica de la defensa que está teniendo Alemania es justamente el punto más flojo, que ya se lo vio hoy, pero creo que lo va a seguir siendo a lo largo de esta Copa del Mundo. Veamos ahora qué pasa con los siguientes partidos. Va a jugar Bélgica, va a jugar España, así que sigamos viendo este mundial de sorpresas.